Bueno, escuchando al fiscal Luciani en su alegato, que hoy es el tema de discusión y de comentario en todo el país, recordaba los términos de tu denuncia que describían una operatoria exactamente calcada, ¿no? Lo que la clase de negocio, de negociado corrupto que hizo Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, también lo hizo en Formosa, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es un reflejo extraordinariamente descrito por el fiscal Luciani ayer y hoy también, hoy seguían los alegatos, en la cual describe un modus operandi, ¿no? Un modus operandi en la cual claramente Lázaro Báez era parte de ese engranaje de corrupción, pero que naturalmente los destinatarios principales de ese engranaje eran el poder político, encabezados en primer lugar por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández de Kirchner, y toda, digo, la cúpula de funcionarios públicos nacionales y lo que nosotros también describimos, funcionarios públicos provinciales, todo este entramado, esta red de corrupción que se instaló en el país en esa década, entre comillas, ganada, no hubiera sido posible sin complicidades provinciales. Y fue lo que nosotros describimos en nuestra denuncia, Gabriel, en la cual detallamos de manera muy clara y precisa todos los actores intervinientes de esta cadena de corrupción que se instaló en el país, pero puntualmente también en Formosa, en varias obras que describen, como bien lo decías, puntualmente cada uno de los pasos y de ese modus operandi de corrupción que se instaló en el país. Licitaciones arregladas, digitadas, obviamente para Lázaro Báez y los amigos, sobreprecios escandalosos, pago anticipado, suspensión de la obra, falta de controles, todos los condimentos propios que fueron descritos tan brillantemente en el alegato, ¿no? A ver, Martín, la obra que vos denunciaste, el contrato que vos denunciaste en el Juzgado Federal de Formosa, se refiere a una obra vial que se emprendió en nuestra provincia. Si nos podés contar las características, Sí. dónde fue la obra y cómo ocurrió esto. Bueno, la obra fue licitada para enripiar 114 kilómetros de la ruta 86, bien al final de la ruta 86, en el noroeste de nuestra provincia, entre las localidades de Guadalcázar y Puerto Irigoyen. Y lo que se describe fueron 3 etapas, El y entonces la presidente de verdad la que se Nación, Néstor han Kirchner, está acreditado gastado, podría decirse, se legalmente han robado más de 400 millones de pesos que se pagaron, que todos los argentinos, el Estado Los Nacional invito, pagó señores a Lázaro jueces, Báez los por una citó obra en que 1908. la verdad Fue solamente Constitución tiene del una 6. parte Y inicial tuvo de una duración de movimiento de tierra y de 113 terraplén, meses pero que no por tiene acreditado una hechos, sola los hay piedra. Y en esto también es importante aclararlo, de que, y es parte de la denuncia, de que en estos 114 kilómetros de ripio que debían haberse hecho y no se hicieron, también hay un escandaloso sobreprecio. ¿Qué significa? Porque más o menos, para tener una idea, Gabriel, en aquel momento, 2011, 2012 estamos hablando, el kilómetro de ripio tenía un precio promedio de entre 300 y 400 mil dólares el kilómetro, ¿no? Estaba presupuestado en el país, ese era el promedio. En Formosa, en esta licitación, el kilómetro de ripio estuvo presupuestado en 1.050.000 dólares. Con lo cual, la verdad que el escándalo de corrupción, el esquema de entramado de complicidades y de saqueo del Estado, digo, fue absolutamente impune. Digo impune en cuanto a que el obrar era impune, porque no les importaba nada. Y en esto, obviamente, insisto, las complicidades locales, porque Vialidad Provincial era el organismo que licitaba, adjudicaba y controlaba. Vialidad Nacional solamente pagaba, obviamente por orden de la cúpula de esa asociación ilícita, y que, bueno, la verdad que están todos los condimentos aquí también dados.
Un detalle más, Gabriel, que ilustra, como bien decía Luciano en el alegato, esta asociación ilícita. El gerente de la empresa que ganó la licitación en Formosa, una empresa de Lázaro Báez, se llamaba, creo que el arquitecto o ingeniero Carlos Alonso. Alonso, cuando se licita la obra, era gerente de la empresa de construcción. Ahora, cuando se adjudica la obra, ya era vicepresidente de Vialidad Nacional. Digo, es una banda que se repartía entre empresas y organismos para robarle al Estado. Básicamente era esto, y esto es lo que se describe en la denuncia nuestra y en la que también creo que se describe con una lucidez extraordinaria en el alegato y en toda la denuncia que está llevando adelante el fiscal. Martín, hubo una jugada ahí en que vos mostrás en la denuncia de pedir un adelanto financiero y al mismo tiempo pedir que se suspenda el plazo de la obra. Contanos un poquito cómo fue. Bueno, dentro de ese modus operandi era darle las obras a los amigos por varios cientos de millones y un porcentaje importante del presupuesto total de la obra, generalmente el 10%, se pagaba como anticipo financiero. Eso era lo primero que se pagaba, eso no se discutía. Eso era lo que después conocimos en la causa Cuadernos y en otras causas vinculadas a la corrupción en el país, que iban en bolsos y se los dejaban en Casa Rosada. Esos 50 millones de pesos que se pagaron en Formosa, como bien lo recordás, fueron parte de ese pago de anticipo financiero y luego inmediatamente después se suspendió la obra. Obviamente después se siguieron pagando parte del movimiento de suelo que se hacía, pero ese pago de anticipo financiero es en todas las denuncias que están en el país, incluso en la de Formosa, es así. Se pagaba un anticipo financiero que era parte de esa era lo que se reconoce como la coima, ¿no? Eso era lo que iba a parar a las cabezas, a los jefes de la asociación ilícita. Y en esto hay funcionarios políticos de primer nivel formoseños involucrados. Uno de ellos, el actual intendente de la ciudad de Formosa. Era el titular de Vialidad Provincial. Obviamente que ahí es donde debe naturalmente investigarse parte de la corrupción que se dio en función de obras nacionales, porque todas las obras nacionales que debieron haber sido licitadas, adjudicadas y controladas por Vialidad Nacional, por convenio, obviamente era parte del arreglo entre Gildo y los Kirchner, por convenio lo hacía Vialidad Provincial, porque aparte también, esto quizás ya es más técnico, la ley de licitación pública en la provincia de Formosa es una ley preparada para manejos vinculados a la corrupción, porque los plazos no permiten, bueno, es algo más técnico, pero todo era hecho en base a leyes y organismos de la provincia, con lo cual, digo, todo lo que pasó en cuanto a controles, en cuanto a sobreprecios y adjudicaciones y licitaciones arregladas, tienen que ver con las responsabilidades locales, que me parece que es lo que quizás sea el paso que viene, ¿no? Porque ahora es como que se está focalizando en las responsabilidades de los jefes de la asociación ilícita, en este caso la expresidenta y Julio De Vido, etcétera, ¿no? O sea, las cabezas de la asociación ilícita. Luego creo que la investigación debe focalizarse en las complicidades provinciales. Martín, en algún momento esto también va a ser parte de una acusación que va a involucrar a quienes directa o indirectamente se beneficiaron. Lo que vemos hoy de la causa Vialidad apunta básicamente a lo que son las obras en la Patagonia, es decir, sobre todo en Santa Cruz, ¿no es cierto? Que es la provincia de los Kirchner, donde primero se armó todo esto. Después hubo como una especie de descentralización, como sucursales. La casa matriz estaba en Santa Cruz, pero hubo sucursales y una de estas sucursales
a través de una empresa del Chaco, Biancalani, la sucesión Biancalani, que termina comprándolo a Lázaro Báez, porque el contrato no lo hace primero Lázaro Báez, sino que lo hace esta empresa Biancalani, y después aparece Lázaro Báez como el dueño del negocio. Pero evidentemente es como una especie de descentralización del negocio, una especie de, digamos, complejización. Se agrandó el negocio y ya abarcó otras provincias. Claro, bueno, era parte de este entramado, esta red de corrupción, esta banda, digamos, que generó un esquema de corrupción en todo el país. Entonces dijeron, ¿por qué vamos a hacer solamente las obras de Santa Cruz si podemos hacerlas en todo el país? Las decidimos nosotros, las pagamos nosotros. Bueno, vamos a todo el país y a comprar empresas amigas en cada provincia, obviamente con la venia y la complicidad de los gobernadores locales, y así lo hicieron. No nos olvidemos también que, por ejemplo, en esta licitación, si mal no recuerdo, Gabriel, la verdad que hace 6 años fue esta denuncia, en esta licitación se habían presentado 3 empresas que eran prácticamente que eran de Lázaro Báez. Era Austral Construcciones, Canc y Costilla, que era otra subsidiaria de Lázaro Báez, y sucesión de Adelmo Biancalani. Siempre con alguna empresa local también sirviéndole de partener, porque se presentaban también en las licitaciones como para justificar, como Ruta 81 o alguna otra que siempre se presentaba, ¿no? Algunas también de Cristóbal López, en las cuales algunas le tocaba a Cristóbal López, otro le tocaba a Lázaro Báez. La verdad que si uno lo ve a lo lejos, ¿no? Y después de todo este tiempo y con tanta prueba, era tan burdo, era tan impune el proceso de corrupción y todo lo que hicieron, que es increíble, ¿no? Y que ahora se esté hablando, aparte de que son persecución de la justicia, el lawfare, que le quieren perjudicar, que la quieren proscribir, etcétera. La verdad que es una locura pensarlo cuando uno conoce, entiende y ve todo lo que ha significado este entramado de corrupción y todas las pruebas que hay. Yo te escucho, Martín, y recuerdo perfectamente una parte del alegato de Luciani, cuando él dice que el supuesto concurso, es decir, la competencia entre empresas de construcción para ver quién ofrecía el mejor precio que pide la ley, en realidad estaba arreglado, porque todos los que participaban y los que supuestamente competían en mejor precio eran empresas de los mismos dueños. Todo respondía a Lázaro, y entonces era una mentira, era una puesta en escena. Como lo dijo el fiscal, era un proceso ficticio, ¿no? Por eso digo, el alegato es un libro, es un relato extraordinario de todo este proceso de corrupción. Y esto que estamos diciendo era eso, el modus operandi: licitaciones arregladas, anticipo financiero, ausencia de control, convenios con las provincias, sobreprecios, todo hecho a medida de una banda de delincuentes. Por otro lado, hay un silencio absoluto de las autoridades provinciales, ¿no? Porque, tanto las autoridades provinciales de Santa Cruz como las de Formosa deberían ser los principales denunciantes, porque, ¿quién se perjudicó además del Tesoro Nacional? Se perjudicaron los formoseños, que durante muchos años se vieron privados de poder usar una obra que estaba pagada, ¿no? Y sin embargo yo le he escuchado al gobernador Infran decir que la culpa era de Macri. Al final, el robo lo hizo Lázaro, pero la culpa es de Macri. Los amigos de Julio López, el tirador de bolsos, amigo de Infran y de los ministros en Formosa que venían a participar de esas licitaciones arregladas, Julio De Vido. Bueno, ¿te acordás también el contador Jorge Chueco? Un personaje también que anduvo, estaba también en la empresa esta, contador de Biancalani. Claro, porque encima son las mismas de confianza de Lázaro Báez. Son las mismas personas, las personas que se encuentran en los curros de Santa Cruz de Lázaro Báez, los volvemos a encontrar operando con Biancalani y el contrato con Vialidad Provincial de Formosa en la Ruta 86.
todas las personas que aparecen en la denuncia, en los alegatos, es parte de esa red de corrupción, es una asociación ilícita. Técnicamente, asociación ilícita es reunión de 2 o más personas que planifican delitos. Bueno, esto era así, estaba planificado, era parte de un esquema de corrupción. Como lo describió otro de los fiscales también, que fue parte de toda esta investigación, un esquema de saqueo del Estado. Es así, saquearon al Estado Nacional y, por supuesto, perjudicado también a las provincias. Obviamente que las provincias no fueron parte de las denuncias o del impulso de denuncias porque eran cómplices, son cómplices.